nombre es Luis Hernández y yo antes de llegar al Templo de los Milagros, mi vida era un caos, muchos problemas en mi matrimonio a causa del alcohol y a causa de infidelidad por parte mía. Ahí fue donde mi esposa me corrió de la casa. En 2 veces yo me tuve que ir de la casa, hasta incluso llegó la policía y fue un problema muy grande. Cuando yo no tenía el Espíritu Santo, era un esposo con mal carácter. Todo me molestaba. Siempre habían pleitos con mi esposa, comenzaban desde el lunes, terminaban hasta el siguiente lunes. O sea, nunca paraba, era una historia de nunca parar. Y así era mi vida. Y mi esposa, por medio de la televisión también, ella llamó y por medio de ella me trajo a mí acá. Y yo no quería venir, pero un domingo ella me dijo, vamos, llévame, yo voy a entrar, tú si quieres no entres. Entonces yo le dije, acuérdate que yo soy católico y yo católico me voy a morir. Entonces yo voy a ir, te voy a dejar ahí en la iglesia y ahí te voy a esperar en el parking, tú vas. Y entonces, cuando llegamos aquí al Templo de los Milagros y yo vi que ella se dirigió a los elevadores, rápido yo me salí del carro y le dije, espérame, yo voy a ir. Y desde ese momento, desde el primer día que yo llegué acá, el primer día, yo dejé todo. Desde el primer día, yo dejé vicios, yo dejé malos pensamientos, yo dejé todo. Desde el primer domingo, cambió todo en mi trabajo, en mi matrimonio. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, que fue en el ayuno de Daniel el año pasado, de tanto ir al pastor, los pastores que decían el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es muy importante, es lo más principal. Entonces yo me enfoqué en eso. Cuando yo recibí el Espíritu Santo fue un cambio drástico, como dicen, mi vida cambió totalmente, dio un giro de 380 grados. Y mi carácter cambió, yo dejé todo. Ahora con mi esposa pues tenemos buena comunicación, nos llevamos bien con mi hija, nos llevamos bien, ya no hay pleitos, se acabó todo el problema que había. Hoy yo soy un esposo ejemplar, tanto como esposo y como padre para mi hija.